Y lo hacemos directamente en Perú, porque el expresidente de ese país, Alberto Fujimori, falleció este miércoles a los 86 años de edad tras una larga lucha contra el cáncer. Veamos quién fue Alberto Fujimori. Alberto Fujimori nació en la capital de Perú, Lima, el 26 de julio de 1938, en el seno de una familia de clase media e hijo de inmigrantes japoneses. Fue ingeniero agrónomo y rector universitario antes de entrar a la política. Heredó un país con una inflación anual superior al 7.000%, la creciente actividad de grupos guerrilleros como Sendero Luminoso y el movimiento Tupac Amaru. En su primera presidencia en 1990, adoptó un estricto plan antiinflacionario que provocó el descontento de los sectores sindicales y del poder legislativo. El 4 de abril de 1992 perpetró un autogolpe de Estado 2 años después de asumir la presidencia de la República. En septiembre de ese año fue arrestado el líder del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. La lucha contra la violencia de los grupos subversivos se transformó en su lema de campaña, con el que logró capitalizar su triunfo en los comicios de 1995. Su segundo gobierno se caracterizó por la consolidación de un régimen cívico-militar. En 1996 se desató uno de los episodios más recordados de su era, el asalto a la Embajada de Japón en Lima por el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Durante 126 días, unas 72 personas permanecieron retenidas y Fujimori se rehusó a las demandas de los guerrilleros. El secuestro finalizó el 22 de abril de 1997 con una operación militar que logró la liberación de todos los cautivos. Pese a que la constitución del país no preveía una tercera reelección, Fujimori se postuló, alegando que su nueva candidatura sería su primera reelección. Fujimori fue reelecto el 28 de mayo sin rival ni observadores. Un mes y medio después de asumir su tercera presidencia, salió a la luz un video que muestra al jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, entregando dinero a un congresista de la oposición, lo que causó un gran escándalo. A pesar de ordenar la desactivación del servicio de inteligencia, Fujimori se vio obligado a convocar nuevas elecciones. El exmandatario viajó a Japón ese año y desde allí envió al Congreso su carta de renuncia. El Congreso, sin embargo, se negó a aceptar la dimisión y lo destituyó por incapacidad moral permanente, tras lo cual fue reemplazado por Valentín Paniagua. El 11 de diciembre, el gobierno japonés le reconoció a Fujimori la nacionalidad nipona, lo que le dio derecho a permanecer en Japón y a no ser extraditado. En 2001, el Congreso lo inhabilitó políticamente y le abrieron 3 procesos penales, a los que se añadieron otros en 2002 y 2003. En 2005, Fujimori sorprendió al mundo al aterrizar en Santiago de Chile y anunciar que permanecería allí de manera temporal. Poco después fue detenido por la policía chilena a pedido del gobierno peruano. Se inició entonces el proceso de extradición que terminó en septiembre de 2007 con la aprobación final por parte de la Corte Suprema de Chile. Desde el 21 de septiembre de 2007, el exmandatario estuvo detenido. El exgobernante fue declarado culpable de ordenar a un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina llevar a cabo 2 masacres, así como de su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992. Su gobierno también fue criticado por casi 200.000 esterilizaciones forzadas de mujeres, pobres e indígenas, la mayoría eran miembros del pueblo quechua. Fujimori abandonó en diciembre pasado la cárcel en Lima, en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional restituyera el indulto humanitario otorgado por el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski en 2017. Y con mediano fortalecimiento, el huracán Francine se acerca a la costa de Luisiana, en Estados Unidos, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, mientras las autoridades advierten sobre las peligrosas marejadas ciclónicas. Los meteorólogos proyectan que tras su paso por Luisiana, el huracán Francine avanzará hacia Mississippi. La alerta se mantiene para la costa de Luisiana desde Vermilion Cameron Line hacia el este de Grand Isle, asimismo en los lagos Maurípas y del lago Pontchartrain, además de la zona metropolitana de Nueva Orleans.
bajo amenaza de marejada ciclónica están la frontera de Mississippi y Alabama, la bahía Vermilion y otros lagos. El huracán forma parte de la temporada ciclónica del Atlántico que inició el 1 de junio y culminará el 30 de noviembre. Con este serían 4 huracanes los que se han formado junto a Beryl, Debby y Ernesto. Se estima que la temporada en curso sea una de las más intensas en décadas, con el pronóstico de al menos 25 tormentas y 13 huracanes. Y el candidato republicano a la presidencia estadounidense, Donald Trump, desestimó la posibilidad de asistir a un segundo debate contra su rival Kamala Harris, ya que considera que el ganador de la primera ronda, pese a que los analistas afirman que fue derrotado. Mediante una entrevista telefónica, Trump expresó que tiene menos disposición de participar en un nuevo debate, ya que a su juicio ganó la primera jornada contra Kamala Harris. La afirmación del candidato republicano se dio luego de que la noche del martes el equipo de la demócrata Harris planteó un segundo encuentro. La propuesta fue admitida por la cadena de televisión Fox News, que envió 2 cartas a los equipos de campaña de los candidatos para una revancha en octubre. Trump, sin embargo, aseveró que las revanchas solo son solicitadas por quien pierde. El aspirante señaló además a los moderadores del debate del martes por sus presuntas simpatías con Kamala Harris, pero al margen, los expertos apuntaron que a pesar de que es pronto para obtener conclusiones, las tendencias arrojan que Harris superó a Trump. Para el miércoles a las 2 de la tarde hora local, las intenciones de voto atribuían un 51,2% a favor de Kamala y 48,1% para Trump, lo que significa una disminución en contra del expresidente, pues antes del debate el republicano lideraba los sondeos con 52,3% frente al 46,3% de Kamala. Y México se convertirá en el primer país del mundo que elija a sus jueces en elección popular, tras aprobarse una reforma constitucional impulsada por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la reforma judicial que permitirá la elección de los miembros del Poder Judicial por votación popular. La noche del martes, el Senado mexicano aprobó con 86 votos a favor los 2/3 de los escaños necesarios para una reforma constitucional y 41 en contra de la iniciativa presentada por el Ejecutivo el 5 de febrero. El mandatario mexicano negó que el oficialismo haya negociado impunidad para que uno de los senadores de la oposición diera el voto decisivo para avalar la iniciativa. El gobernante insistió en la importancia de terminar con la corrupción e impunidad. Acotó que el Poder Judicial está al servicio de lo que considera una minoría. La reforma judicial en México despertó alertas en varios organismos internacionales por considerar la posible intromisión del Ejecutivo y de grupos de interés como el crimen organizado en las próximas campañas de los jueces. Y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador aprobó un cronograma para las elecciones generales del 9 de febrero de 2025. En los comicios se elegirán al presidente y vicepresidente del país, además de los diputados a la Asamblea Nacional para el periodo que regirá hasta 2029. Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a la jornada electoral fijada para 2025. El calendario electoral estipuló la primera vuelta para el 9 de febrero. Pero en caso de que ninguno de los candidatos logre el porcentaje requerido, habrá una segunda vuelta el 13 de abril. Hasta el momento, las figuras políticas que han confirmado sus aspiraciones son el actual presidente Daniel Noboa, quien nuevamente podría medirse con Luisa González, afiliada al correísmo. Una novedad para estos comicios es que pasarán de elegir 137 asambleístas a 151. Al margen, también escogerán a los 5 representantes del Parlamento andino. El plazo de inscripciones será desde el 13 de septiembre hasta el 2 de octubre. El llamado electoral en Ecuador ocurre luego de que en 2023 efectuaran comicios anticipados para completar el periodo en curso del entonces presidente Guillermo Lasso, que pidió el adelanto de las elecciones y disolvió la Asamblea Nacional antes de que lo procesaran en un juicio político. Y nos vamos a Europa del Este porque los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y del Reino Unido realizaron este miércoles su primera visita conjunta a Ucrania con el objetivo de reforzar el apoyo al país.
Estamos anunciando 325 millones de dólares en nuevos fondos para ayudar a reparar la red eléctrica y energética de Ucrania. Y reuniremos apoyo adicional de los países del G7 Plus cuando tengamos una reunión del Grupo de Coordinación Energética en las próximas semanas. También estoy anunciando hoy 290 millones de dólares en nuevo apoyo humanitario para ayudar a proporcionar servicios vitales como agua potable, alimentos, refugio y medicina a millones de personas en Ucrania y en toda la región que han sido desplazadas por la guerra de Putin. Sumado a esta cifra, Estados Unidos también aportará 102 millones de dólares en fondos adicionales para la eliminación de minado terrestre. Reino Unido, por su parte, prometió fortalecer el equipamiento militar de las tropas ucranianas. Puedo anunciar que ahora también enviaremos cientos de misiles de defensa aérea adicionales, decenas de misiles de municiones de artillería adicionales y más vehículos blindados a Ucrania para fin de año. La visita coincidió con la celebración de la cuarta cumbre de la Plataforma Internacional por Crimea, que aboga por la recuperación de la península anexionada por Rusia. Además, estuvo enmarcada por el llamado de la Cancillería ucraniana a los países vecinos, aliados de la OTAN, a que derriben los drones rusos que intenten atacar a Kiev, y del presidente Volodymyr Zelensky, quien afirmó que la victoria de Ucrania depende de Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias internacionales en la emisión estelar de Noticias Globovisión. Hacemos una pausa y al regreso, información deportiva y del arte y el entretenimiento.